La calientan al carbón y después lo ponen en el horno para hacer la pizza. Sí. Mira la blanca. ¿Ves? Ahí puede ver carne, jamón, carne, ¿ves? Ya. Todos los que he mirado tienen pollo, azúcar, salchicha, picadillo, huevo. Tiene niñito de punto. Vean. ¿Lleno cuánto? 50 pesos. Bueno, no está nada baratica. Son de las 7 islas. Tenerife, La Gomera, Punta Llana. Viven más de 10 familias. ¡Ah! No te lo puedo creer, si eso está en derrumbe. 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, ven mi niña. Sí. Hello familia, buen día. Bueno, en el video de hoy los voy a llevar a Cabaiguán. Y voy a tener un video muy diferente porque... Nada, que voy a salir como de mi zona de confort, voy a salir de casa, voy a salir de la provincia, del municipio. Y bueno, pues quiero que conozcan cómo es fuera de acá, de la ciudad, fuera de acá, de la cabecera. Y nada, que pues quiero llevarlos conmigo para que vean. Y ahora lo primero que vamos a hacer es coger una máquina porque Cabaiguán queda aproximadamente a unos 15, 17 kilómetros, no recuerdo muy bien, por ahí anda. Y entonces tengo que ir al hospital a coger una máquina. Y nada, para que vean lo que hablamos hace unos días de los trabajos y esas cosas y el transporte, pues para que vean los boteros de más cerca. Bueno, aquí estamos en la carretera central. Entonces ahora voy a doblar acá a la derecha, que es donde están las máquinas, para ir para allá, para Cabaiguán. Vamos a ver cuántas personas hay y si hay máquinas, que es lo importante. Vamos a ver si hay cola. Vean aquí cómo es el movimiento. 8 y pico de la mañana, que son ya 8 y 40 exactamente. Ay, mamá, veo el carro un grandón ese. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya les diré. ¿Cabe uno más? Espérate, mi vida, a ver, porque ella estaba esperando a una muchacha. Y dice que ya viene. ¡Yané! Vamos a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, ven mi niña. Sí. Bueno familia, no pude grabarles casi en el carro porque cuando venía, bueno, venía con una java, venía con la mochila, venía con el teléfono en la mano y se me fue imposible. Aunque por ahí les dejé algunas tomitas para que ustedes vean los carcachos, los carritos viejos eso, pues que tiene que inventar el cubano para poder subsistir. De hecho, en el carro veníamos 15 personas con el chofer. 5 por un lado, 5 por el otro y 2 delante. Cada persona son 200 pesos. Y aún en Uruguayo se bajan personas y él vuelve a montar. Y bueno, nada, vuelven a recuperar ese dinero y pues ya ustedes saben. Mi visita a Cabaiguán, señores, aparte de mostrarles, porque yo quería venir acá, es que voy a grabar con una youtuber de acá, ya yo la conocí, de acá de Cabaiguán, que bueno, ahorita se la estoy presentando. Y nada, que quiero que vean el pueblo, quiero que vengan conmigo, quiero que vean las diferencias que hay a pesar de estar a unos 10 y pico de kilómetros solamente de Santi Espíritu. A pesar de estar tan cerquita, pues qué diferentes son los pueblitos. Entonces nada, no te pierdas este video porque va a estar súper interesante. Y comenzamos. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es el bulevar, el mini bulevar de Cabaiguán, que como pueden ver hay muchísimos negocios, vean. Señores, me ha sorprendido porque lo primero que me salió, o sea, lo primero, cuando me bajé de la máquina, lo primero que vi fue una tienda de ropa reciclada, buenísima. El de la esquina de mi casa. Y bueno, ya que está hablando, les voy a presentar a Vladia. Vladia, señores, es una youtuber de acá de Cabaiguán. Les voy a estar dejando por aquí abajito la información de su canal. Vayan y suscríbanse, apóyenla, evidentemente, y díganle, hola, vengo de parte de ella. Nada, que la apoyen. Ella es una youtuber de acá de Cabaiguán, es maestra. Y nada, hace videitos de su vida en Cuba, acá en Cabaiguán, y bueno, en fin, su vida como maestra, así que tienen que seguirla. No te dejé ni que te presentara. No, dije hola y ya, me quedé en el hola. No la dejé ni hablar. Nada, eso, que se vayan y se suscriban. Ah, Vladia me va a estar dando un recorrido por acá. Sí, porque como tal, tú has venido a Cabaiguán, pero como tal no sabes específicamente cosas de Cabaiguán. Exactamente. Así me pasa a mí cuando voy a Santi Espíritu. Yo conozco a Santi Espíritu por arriba,
Pero Exacto. como tal no. Exacto. Y entonces, nada, que vamos a estar juntas aquí grabando y pues ya ustedes saben, no se pueden perder este video. Les sigo mostrando, vean, aquí termina prácticamente el bulevar y ahí comienzan pues como tipo negocios que venden pizzas, que venden comida rápida, ¿verdad? Sí. Panes con talis, Panes, minutas. hay un puntico ahí donde está la carpita azul que venden churros. Oh, ya. Y el famoso Ditú, que lo Sí, tenemos el aquí Ditú está atrás, que cerrado. no funciona como ninguno. Vamos a seguir caminando. Mira, no me quite el abrigo, pues no importa. Yo vine con el abrigo porque hacía un poco de frío, pero ya no hace frío. Yo guardé el celular, sí, no se quedó nada. Miren, vean qué gracioso. Y de hecho, este bulevar no estaba así, ¿verdad? ¿Hace poco lo remodelaron? ¿O Los siempre remode- estaba así? A ver, lo remodelaron hace ya como unos 3 años por ahí. En Vean. verdad aquí no había nada. Nada Era había. normal, era calle nomás. Y lo remodelaron. Ah, le pusieron como el pisito. Mira lo este. que te decía, ve que los carbones lo calientan para hacer las pizzas. pizzas. Y se hace una macera. Porque no hay corriente, vean los punticos, aquí venden tipo, son como tipo candonguitas pequeñas. Aquí en Caiguán hay muchísimas cosas, señores. Yo creo que más que en Sí, Santi a ver, Espíritu. yo digo que para ser- Guajispíritu, Yo digo que para ser un pueblo pequeño hay bastantes cosas. Miren ahí el carboncito, como estaba diciendo Vladia. O sea, calientan el carbón. Y después lo ponen en el horno para hacer las pizzas. Wow. Aquí hay como una especie de... Ah, miren los churros ahí. Y señores, este es el parque infantil de acá de Cabaiguán, que está igual que el de Santi Espíritu, no tiene Vacío. nada del otro mundo. Miren desde aquí el bulevar cómo se ve. Esto que hizo Sevilla y qué. Eso antes era un hotel que ya ahora está dividido por partes. La parte de allá es una discoteca y aquí es Oh. un restaurante. Arriba antes eran las habitaciones, pero ya para la otra parte allá es donde hay una heladería nueva. Ve, lo dividieron. Anteriormente eso era un hotel grandísimo, era el hotel más famoso que había aquí en Cabaiguán. Wow, qué bien. ¿Vieron cómo está esto pues lleno de cositos para la venta de comida rápida y esas Aquí en el cosas? terminal de ómnibus. Ah, miren la Tiene que terminal. parar aquí. Sí, sí, aquí siempre paran. Y bueno, el famoso paseo de Cabaiguán. Señores, decirles que, bueno, yo el otro video que hice en Cabaiguán también se los dije. Cabaiguán es la capital canaria. Aquí en Cabaiguán, pues hay muchísimos descendientes de españoles. Ejemplo yo. Y yo. Sí, porque fíjate, por parte de mi mamá tengo... Ah, miren, ahí les voy a mostrar, pues esta es la terminal, como ven, pueden ver un ómnibus aquí parqueado. La terminal, por supuesto, recoge las personas de las que vienen de Santi Espíritu, o sea, puedes sacar pasajes de Santi Espíritu y esperarla ahí en esta terminal de Cabaiguán. Miren el paseo, que extenso es y lo mejor que tiene es que siempre tiene sombra, Vladia. Sí, aquí en un profesor. Qué rico. Allá en Santi Espíritu no te puedes sentar en ningún No, paseo. es que no tiene árboles. No. Aquellos, muchos bancos y te coges un terriero solo ahí sentado. Exacto, demasiado pequeñitos los árboles. Ahora yo creo que están empezando a crecer. Miren esto, qué rico, qué sombra más rica. Vean, quiero que vean que Cabaiguán se parece muchísimo a Placeta. ¿No es de Placeta? A esos pueblitos así que son, o sea, portales altos, portales. Porque Vean son por acá. casas que eran casas coloniales, ¿ves? De aquel tiempo, que todavía están prácticamente en el completo. Miren qué rico está el paseo. ¿Hay buena conexión aquí, Vladia? Sí, ¿Sí? ven las antenas wifi allí, para conectarte por wifi. Hay Ah, hay en los conexión dos aquí paseos, wifi sí, en el tienen paseo. dos antenas. Ya. ¿Y esto que es una tiendita en MLC? No, ¿No? esto aquí, en mi vida sabía yo lo que es esa parte de aquí, pero la es el correo. Lo azul es el correo. Pero esto aquí, en mi vida sé lo que Miren es. por allá la iglesia. Esa es la iglesia que es Sí. la de la calle Valle, ¿no? Ajá. Quiero que vean. Mira, allí hay otro lugar que eso es ropa reciclable. Ajá. Mira allí la cantidad de gente que hay ahí también para la ropa. Ahí nunca he ido. Miren, a mí me sorprende muchísimo porque en Santi Espíritu, a pesar de ser en la capital, o sea, la provincia, pues hay menos cosas, señores. Yo no sé por qué. A ver, no sé si es que tú no te has dado cuenta que también hay muy pocas cosas en comparación con esto aquí. Es que no sé, porque como no he caminado tanto Santi Espíritu, Sí, es no puedo verdad. decirte. Pero Pero a mí lo que me llama la atención es que Cabaiguán, para ser un pueblo pequeño, yo digo que tiene tiene mucho bastantes comercio, cosas. tiene Exacto. muchas cosas, mucha vida. Miren eso, miren. Allá en Santi Espíritu eso tú no lo ves. Por lo menos en la parte Mira, centro. Esto es un aquí- lugar céntrico. Sí, mira, aquí está este lugar, hay otro en la esquina al doblar y está el de la esquina de mi casa. Hay 3 lugares donde venden ropa reciclable. Quiero que, no sé si puedan ver bien, pero me parece que la cámara sí pues llega allí. Sí. Bueno, como le he comentado pues en otros videos, la ropa reciclada no es más que esta ropa que viene en pacas
desde otros lugares, de Canadá, de Estados Unidos, de cualquier sitio, y pues se vende y pues es un poco más Vamos a asequible. aclarar, supuestamente esas ropas las hacen para donaciones de personas necesitadas, pero aquí lo que hace es que las compran para venderlas, pero en verdad eso viene siendo para personas necesitadas de otros países. Un ejemplo para niños que están, para los niños que ¿Verdad? tienen familia, sí, para cosas así, aquí no que las compran y las venden, pero eso viene con un objetivo de allá para eso, para donarse a personas necesitadas, no para venderlas. Eso es lo que nadie sabe. Wow. Pues yo pensaba que normal se comercializaba como ropa usada, que la gente la vendía No, y... eso viene ropa de donación. De hecho, ropa de donación, yo sí he escuchado que también se le dice ropa de donación. Pues Vean no, por no aquí. se la regalaron, no la vendieron. ¿Aquí no es donde se sale el Parque Martín? No, la otra cuadra, vamos, termina el paseo. Miren aquí como dice... Ah, y una cosa que yo noté. Ah, miren qué gracioso. 1931, Paseo Cabaiguán. Una cosa que yo vi y leí es que antiguamente los bancos tenían los nombres de una persona, o sea, Sí. había un dueño que tenía el nombre del banco, pero bueno, Sí. ya no existe. Ya no, estos porque ya bancos los bancos son los nuevos. cambiaron, A ver, exacto. nuevos que son Sí, viejos. nuevos que- Pero a ver, cuando yo era una niña que venía, los bancos sí, a la parte de atrás tenían nombre de persona. Sí, ¿verdad? Sí, Eso yo pero lo ya leí, lo es súper cambiaron. curioso que tuvieran pues los nombres de la persona. Es como el dueño, o sea, yo soy el Sí. dueño, ahí no te puedo sentar. Este es mío. Son cosas de aquellos tiempos. Miren una iglesia por acá. Esta es iglesia católica, ¿verdad? Ujú. Les voy a enseñar ahora cuando llegue. Uy, esta toma ha durado 100. Miren acá la iglesia. Esta es una iglesia católica. Dice Avenida Rodolfo Benítez. ¿Cómo se llama esta iglesia, Vladi? El reloj no funciona. Qué bonita. A ver si me arrollan. Ah, miren, para allá es para donde se va hacia Santa Clara, La Habana, no sé qué, bla, bla, bla. Por eso casi siempre casi siempre no, todas las guaguas pues pasan por acá. Ya el paseo se acaba ahí, ¿verdad? Sí. Ya. No, Miren no, por aquí no la sé por iglesia. ningún- No sé por ningún lado, no. Qué bonita. Aquí hay un estudio fotográfico por lo que veo. Allá es, eso Ahí me gris. tiré yo mis fotos a los 15. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahí eso que está gris es el palacio. Porque Sí, lo pero, sé porque. Pero espérate, ya ahora ¿Ya no es un funciona como palacio? No, ahora es Guarda, una no, la otra bodega. no. Bueno, ahí lo dice. Es un particular. Cogió Ah, lo el rentó un local. ya. Exacto. Y ahora venden cosas de comida, carne, frijoles, bla, 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 bla. Carne, ¿verdad? Hay neveras con carne con cosas ahí. Pero no te Caro, no, carísimo. Cabaiguán es un municipio próspero, señores. En Cabaiguán, a ver, Cabaiguán le dicen el pueblo de los berracos. ¿Por Sí, qué? eso ¿Por no qué, me Vladia? gusta. Porque tú eres berraca, Vladia. No sé, se oye feo. Es verdad que soy un poquito feo, pero de toda la vida, de que yo tengo uso de razón, pues a Cabaiguán se le ha dicho así. Sí, eso sí, pero ¿por qué? No sé. Es que, a ver, yo tengo 19 años, yo tampoco me Sí, sé la Vladia es historia una completa. baby, Vladia es una baby. Me siento muy viejita al lado de Vladia. Pero bueno, congeniamos muy bien. Ya Vladia fue a Santi Espíritu, hizo un video allá conmigo, que te voy a dejar el link también en la descripción, pues para que Ve a vayas y veas ese video. Que fue en verdad la primera vez que nos conocimos. Que fue la primera vez que nos vimos, que conversamos y todo, porque Vladia y yo no habíamos tenido contacto cero. O sea, no nos habíamos hablado ni por chat ni nada, solamente nos conocíamos un poquito de vista y tal, de una sola vez que nos vimos y ya. Yo sabía que ella era creadora de contenido acá en Cabaiguán y ella sabía que yo existía también, pero nunca nos habíamos Sabía animado. que existía, no, pero como tal nunca había Exacto, no nos habíamos animado a hablar. Entonces, mira, quiero que vean, aquí termina el paseo y pues para allá siguen, pues como le dije, Santa Para allá, Clara. Varadero, Santa Clara, Exacto. La Habana, todo para allá. Así es. Mira, esta casa de aquí, ¡Guau, qué grande! sí, esta casa aquí tiene historia, porque ahí vivía un médico canario, el más famoso que había aquí en Cabaiguán. Te digo porque yo hice un video relacionado con Cabaiguán sobre su historia. ¿Verdad? Y me lo sé. Ahí vivía el médico. José M. Se Rico. llama así, ajá. José Manuel Rico, no sé qué. Y entonces la parte de allá, que también pertenece a la casa, era donde hacían las bonita. consultas. Oh, es un médico privado. Sí. Exacto, esta era la casa y esa parte de atrás era la consulta de él para atender a los pacientes. Un médico muy famoso aquí, era canario. Por supuesto, la descendencia canaria pues es la que realmente tuvo impacto aquí en Cabaiguán. De hecho, aquí hay una casa canaria que se las voy a mostrar por fuera porque ya yo estuve ahí dentro y Ah, les hice un ¿entraste? video. Sí, Yo nunca he entrado. hice un video también de ahí y que se los voy a estar dejando por aquí por si quieren ver pues un poquito más a fondo.
porque yo sé que ustedes son un poquito chismosillos. Tengo todavía el pozo y todo. Miren qué bonita. ¿Y ahí vive alguien? Sí. Pero no de esas personas, ¿eh? No, ya solo vendieron, lo revendieron. Ya he pasado por 50 Aquí en Cabaiguán, señores, hay casas bellas. Bellas. Aquí es lo que es la consulta. Oh, bellas, tanto nuevas como no tan nuevas. Antigua. Exacto. Hay construcciones Esa casa está coloniales. intacta, así mismo Es- estaba. está muy Lo bonita. único que hacían era pintarla. Nunca se ha cambiado su estética ni nada. Igual aquella construcción de allá arriba, que es muy bonita, lo que pasa es que está muy descuidada. Que Allá son arriba, te puedo construcciones decir, allá coloniales. Viven más de 10 familias. No te lo puedo creer, si eso está en derrumbe. Allá arriba viven Esto millones. que, esto aquí es la Casa de la Cultura, ¿no? Sí. Esto amarillo aquí. No te lo puedo creer. Allá arriba yo subí una vez. Eso arriba está es un peligro. Condiciones Pero allá arriba críticas, viven me más imagino. de 10 familias. Vean, señores, cómo están las paredes, las ventanas. Tú puedes contar que cada ventana viene siendo como una parte diferente de una casa. Dios mío. Y es un cuartico donde comparten un baño para todos. ¿Y se conocen o son personas normales? O sea, ¿son familia o vamos a cruzar por el parque? A ver, cada cual con su familia, son gente diferente, familias diferentes. Pero creo Yeah. que pero tiene un baño que es el último que queda para allá, que es para todos. Ay, Dios mío, un baño sin una público. locura. Ay. Sí. Miren, entonces aquí estamos en el Parque Martí, como pueden ver ahí enfrente pues está el busto de Martí. ¿Este es el parque principal del área de aquí de Cabaiguán? Ya, ¿es el único parque que hay? Bueno, está este parque, está la Palmita, está otro que queda para la Amazon, que también es famoso, y está el paseo. Pero el principal como el de Santi Espíritu, El por ejemplo. Cabecilla es este. Es este. Ah, Aquí también hay antena wifi. y hay mucha sombra. Sí. Miren, otra cosa que aprendí cuando estuve aquí es que hay como 6 o 7 palmas que son como la identificación de las 7 islas. Tenerife, La Gomera, Punta Llana, todas esas que ustedes, bueno, los españoles deben saber. Y miren ahí enfrente pues la Casa Y Canaria. allá adentro que hay que yo nunca he entrado. Es como Un un museo. tipo, exacto, y allá atrás en el patiecito también, Sí. que te dicen A ver, eso pues... antes era una discoteca, ¿ves? Yo entraba como ¿Verdad? discoteca, pero nunca entraba como museo. Sí, ella me invitó a entrar de hecho y me dijo, mira aquí hay muchos trajes, está la bandera, ves, demostraciones, es la virgencita. Está interesante eso. Sí, tienes que entrar. Véanlo ahí Yo de Cabaiguán enfrente. nunca he entrado, sin palabras. Ya les digo, les voy a estar dejando por aquí arribita el video ese para, bueno, si quieren verlo. Vean, los árboles están súper grandes también, evidentemente por eso hay mucha más sombra y está tan acogedorcito el sitio, porque no hay ese terrillero de sol que hay aquí en Cuba. Pues cómo se ve, casi que no acompaña porque en la claridad está, o sea, el sol está de frente. Vean, entonces vamos caminando por el medio de la calle Valle. Esto es como si fuera 23 y M aquí en Esta es Cabaiguán. la avenida de Cabaiguán, como que dice. La calle Valle, pues los que son de Cabaiguán, que están viendo este video, sabrán de qué hablo. Y si tú no eres de Cabaiguán y conoces a alguien de Cabaiguán, pues pásale este video, compárteselo. Y así nosotras, pues nos apoyan a nosotras. Entonces nada, miren aquí se ve un poquito mejor lo que les decía de los portales, con esas columnas enormes, vean. Y aún así hay muchas casas que ya han cambiado, ¿ves? Que las han remodelado. Sí, claro, me imagino. Pero mira, mi casa sigue teniendo la misma estética de cuando era antes. Alta. Sí, muy altas. Miren eso, qué altas son. Y los portales, lo que más me gusta es los portales. Para sacar 2 sillones a darse balance. Vean, espero este video se esté viendo bien porque la claridad está de frente, eso no me gusta mucho. Pero bueno. Miren, hay un parquecito que chulo está con esas maticas tan bonitas. La casa aquí verde. parque es lo que sobra. Sí. Para Y sentarte tienes 1 millón de y lados. parquecitos donde hay, vaya, no se le puede llamar parque, pero sitiecitos donde hay, Sí, pues, parquecitos pequeños. banquitos, pues hay. Miren, siguen, pues acá. Esta es la colonia. Allá antes hacían las mejores fiestas de Cabaiguán, enteras las hacían allá. Esto grande ahí, de 2 pisos. Sí, se le dice la colonia. Pero eso ahí tiene no sé cantidad de años. Bueno, desde que era, ¿ves? Colonia de España. Ahí se las Y miren este también. Este es el Palacio de los Pioneros. Qué Ahí está, grande. ¿te fijas que no hay un Palacio de los Miren Pioneros? las columnas. Sí. Diga. Miren, Francia. aquí está la Ahí Francia. yo me acuerdo que mi mamá me compraba Cuidado. el uniforme antes. Ah, eso debe ser como una tienda esta industrial, o Exacto. debía ser antiguamente. Y aquí al lado, ese espacio que está ahí era lo mismo, pero se derrumbó completo y es un espacio en blanco porque... Y como esa, está aquella derrumbe que hay allá, que también era lo mismo que la Francia.
¿Esas son las camaradas que estaba diciendo? Sí. Miren qué grandes son. Vladia, son más grandes que tu cabeza. Vean. Me encanta. Son a ¿cuánto? 50 pesos. Bueno, no están nada baraticas, pero bueno, ya aquí nada cuesta 50 pesos. Exacto. Miren cómo venden cosas, equipos electrodomésticos en un portal que pueden vender, o sea. Así que por Miren la desde feria. aquí cómo se ve. Ah, bueno, vamos. Miren desde aquí cómo se ve la iglesia. Espero que la puedan ver mejor. Eso de arriba gris, que es como un restaurante. Sí. Del estado. Ah, Ya te puedes imaginar la variedad de ofertas que hay. sí. Ah, miren, esto que tenemos aquí a la izquierda es una tienda. Por supuesto que me lo sé. Y miren cómo está todo llenito de puntos. Vean. Lleno, pero lleno. Ay, Esta acera es de kiosco. de kiosquito, exacto. De puntos y de Allá kioscos. está lleno por este lado completo. Y a pesar de que en estas partes no hay mucho portalón grande, porque ya parece que las casas son un poquito más nuevas, pero siempre hay su punto abierto, taller de celulares, vean aquí, café, siempre, siempre. Esto vendría siendo en la calle de los negocios, o sea, si tú quieres encontrar algo, vienes aquí y aquí está, lo que sea, aquí está. Es que están uno encima de otro, pegadito, 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 pegadito. Y la feria, aunque no sea domingo, Siempre, viene igual que los ¿verdad? domingos. Verás ahora. Qué bien. Unos que otros kioscos que sí son de lejos, de Jatibonito y otros lugares, ¿ves? Que sí vienen solamente los domingos, pero se mantienen los mismos kioscos. Y siempre todos los que he mirado tienen pollo, azúcar, salchicha, picadillo, huevo, o sea, miren, aquí es la parada de los coches, aquí es donde se cogen los coches pues para ir para allá. Y allá está la terminal, que es donde paran las máquinas que vienen de Santi Espíritu. Esto es una locura aquí ahora Aquí mismo. venden ahora galletas, tomate, Sí. lechuga. Qué bien, qué bien. Y que siempre están situados aquí. Siempre. El día que sea y a la hora que sea. Qué bien, Ya cuando empieza a oscurecer, cuando ya todo el mundo ve, recoge y se va. claro. A eso las 5 siempre. Culantro, ajo porro, tomatico, lechuguita. Eso tiene el estado. Que La venden. capa roja, que venden también viandas y cosas de adultos. Sí, aquí ya viene siendo como el estilo la feria allá en Santi Espíritu. Esta parte de aquí es donde se hace la feria. La feria de Cabildo, señores, siempre ha sido famosa porque Los domingos siempre, aquí se llena. se llena de personas que incluso vienen de otros sitios pues a comprar acá. Mira, la vez en pasada Cabaiguá. vinieron de Trinidad, Jatibonico, Tahuasco. Hola, ahora alguien cogió la cámara. Fui yo. Esta parte aquí es la guarapera. Aquí venden ajíes. ¿A ti te guarapo? Sí. A mí no. ¿Quieres tomar? ¿Hará frío? No sé. Ya esta parte ahí no sé decirte. Bueno, si no lo tomas no sabes. Aquí estos kioscos se mantienen igual los domingos lo que con otros kioscos de Mavé. Los espacios que ves vacíos Es son de otro gen. Ajá. Cada cual en su Pero puesto. qué como- bien, qué bien. Mira, allá en Santi Espíritu, por ejemplo, no es así. Allá solamente los domingos en la feria. Quizás te puedas encontrar algo, pero los domingos. No, aquí te lo puedes buscar el día que sea. Qué bien, qué bien. Múdate para acá igual. No, ya está, la conexión está mejor. Un detergente. Sí, de todo. Dinero regalado prácticamente. De todo. Y siempre está lleno de gente aquí. Muchachos, sí. Mira los ojitos. En el potejo 700. Fuertecito.
Aquí se para siempre una gente que viene de Santa Clara. Aquí, En esta esquina. en este aquí. puestico que Sí. está los En lo domingos. que no hay nadie. Ay, hace poco quemaron aquí. Sí, mira ahí la... Mira qué buena la cebolla. Sí. Mira la blanca. Lo que tú buscas, venga a la feria de Cabaiguán. Es verdad, de todo hay. A 2.90 el frijol. Ujú. A ver, aunque estos días entre semanas te encuentran las cosas más caras que los domingos. Sí, los domingos, Los como domingos rebaja. hacen rebaja. Exacto. Aquí venden hasta zapatos y todo. Y botas. Qué bien, qué bien. De todo, de todo, de todo. Y lo que tú quieras. Adiós. Hasta ropa, incluso. Refresco 550 pesos. Yo el domingo compré refresco. No, si esto está así lleno de personas también hoy, me imagino el domingo. El domingo aquí no hay quien camine. Yo he hecho videos Yo he de visto los videos, domingos. Que esto aquí se pone feo, que a veces tengo que decir, miren, no puedo grabar porque es que vivo con el miedo que me quiten el teléfono. Sí, Pues sí. viene gente de todos lados. Sí. Y es una apretazón que no puedes caminar. Entonces ponen lo- música te lo llevan. y te salta el Ah, no, copyright y copyright. la. No, Y te no- lo llevan de las manos, tienes Sí. que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Mira. Así en la libra de tomate. Pero los domingos está a 80 y a 50 pesos. Mira aquí como hay patas de chucherías y eso. Muchísima chuchería. De todo, de todo. La col y todo. Muchachos. Y ya- ¿Es hasta allá o no es hasta aquí? La feria, cuando se hace los domingos, es hasta allá. Pero ve, estos puntos aquí son de carne. Aquí ahora unos están cerrados, ¿ves? Ahí puedes ver Ah, carne, ya. jamón, carne, ¿ves? Ya. Qué bien. ¿Vamos a ver por aquí? ¿Sí? Atrás la carretilla. Aquí la línea. Vamos a cruzar la línea. ¿Esto aquí enfrente qué es, Vladia? Es un almacén de tabaco. Ya, sí. Cabaiguán, otra de las cosas por las cuales se conoce mucho es por el tabaco. O sea, los españoles venían hacia acá y se instalaban en, pues, y hacían sus vegas de tabaco, hacían sus Es que Cabaiguán se siembras conoce de mucho tabaco. por sus siembras de tabaco. Exacto. Aquí hay mucha tabaquería. La Bausa, por ejemplo, está aquí, ¿verdad? Sí, que es la que queda por el paseo. Ah, hay dos que quedan por el paseo. ¿Vieron, señores, esa feria? Me he quedado sorprendida. Yo hace muchos años no vengo a la feria de Cabaiguán. Lo que sí recuerdo cuando era incluso más pequeña, mi papá decir, voy a Cabaiguán a la feria el domingo. Es que aquí los Muy domingos famoso. hacen muchas rebajas. Te digo, ahí el tomate está a 100 pesos. Yo lo cogí el domingo a 50. Wow, qué bien. Y la qué bien. cebolla, a veces hacen oferta. Yo cogí una oferta el domingo que era un mazo de cebolla de las blancas, a mí me encanta la cebolla blanca. Me encanta. era, Estaban grandes. Era 200 pesos, pero si te llevas dos mazos, Hacen muchas ofertas. qué hacen, bien. te las dejan a 250 o a 300 pesos, te las rebajan más, por todo que te lleves Qué más. bien, qué bien. Y sí, a mí me encanta venir los domingos a la feria. Por eso vienen tantas personas, porque evidentemente están atrás de la rebajita. Ustedes saben Y que todo también- está muy caro. Acabé de estar cerca de campos, lo que es el tomate, la yuca, el ají, el ajo, la cebolla, todas esas cosas siempre están, son más baratas que en otros Que en lugares. otros sitios, claro. Sí, porque en otros sitios eso las revende y aquí quizás viene pues Ya, a primera mano. Exacto. El mismo productor pues viene y las vende aquí. Qué bien, qué bien. Y como está tan cerca Cabaiguán de Placeta, de, ¿sabes? Pues por aquí hay muchas personas que vienen y pues hacen su compra ahí. Vean aquí la iglesia. Sí, esa es muy bonita por dentro. Así no se ve porque está contra, o sea, estamos a contraluz, pero bueno. Señores, acabo de ver algo que no he visto en ningún sitio y es un baño público. O sea, tiene un cartelito de baño público dentro de una casa. O sea, eso nunca me había pasado, nunca lo había visto. Entramos a un sitio que se llama Bar 71, ¿no? Vean qué bonito está. Eso que escuchan en plata. Es la planta, sí. Entonces nos pedimos aquí unos frappuccinos Que café frío. y nos vamos a pedir también unas croquetitas y unas bolitas de queso. Unas bolas de queso y unas croquetas. El sol caribeño y la luna tropical. Ella te lleva un viaje que no tiene igual. Te muestra las sonrisas, los dolores al pasar. Y en Santi Spiritus su gente la ve caminar.
Ella Orellana va contando la Cuba en su esplendor, desde lo bello hasta lo duro, lo que hay en su interior. Pero su Miren, aquí está el bar. Está en la calle... ¿Qué calle es esta? Bar 71. Ya salimos de allí del bar, nos tomamos unos frappuccinitos, nos comimos unas croqueticas, un refresquito y conversábamos muchísimo, ahí le dimos al chisme. Sí. Ese sitio está bastante económico, la verdad, y está bastante acogedor. Independientemente de que no había corriente, estaba todo muy bien elaborado. Por supuesto con plantas, no sé si pudieron escuchar al final el ruido, pero bueno. Si no es así, por supuesto. No hemos comido nada. No, exacto, nadie puede. ¡Ay, qué sol! Nadie puede pues tener un negocio aquí si no es así. Entonces nada, vamos a continuar por acá por Cabaiguán. Este video aún no se ha acabado. Ya me dio calor, ya me quité el abrigo, pero bueno, aquí estamos. Continuamos, así que no te vayas. Miren qué bonito se ve la iglesia de acá de la calle Valle. Vean. Esa iglesia funciona, Vladio, ¿verdad? Sí. Desde los altos de Cabaiguán. Aquí Vladia me trajo su casa, 6A. Le hizo justo con mi casa. Sí. ¿Te tengo que pagar? No, gracias. Miren cómo se ve la iglesia allá al final y toda la calle Valle. Y para atrás se ve las lomas Cambrai. Miren qué vistas más bonitas de aquí arriba. Ay, miren, ahí enfrente venden carne. ¿Cómo está la carne aquí? 650, 700. No sé si lo pueden ver ahí. Está la luz media complicada y esto no acerca, pero ahí venden carne de puerquito. Vladia, vaya, ¿tú debes comer carne de puerco todos los días? No, sí, también. Y me compro ropa negra. Ay. Miren, hay otro punto de venta. Pero eso sí es ropa, Vladia, eso sí es ropa... Normal, un punto normal no vende ropa nueva. ¿ves? Nueva, No sí, reciclable no la del kit. recicla, Y exacto. allá abajo hay otro punto con cosas. Pues tenemos Y hasta allí todo termina la calle Valle, ya hace la... Sí, de ahí acá termina el fin. ahí termina la calle Valle y para allá empieza la calle Mazoca. La calle Mazoca hasta la salida de Cabaiguán. Sí, la calle Mazo, que es otra de las calles principales de acá de Cabaiguán. Miren qué bonito está esta terracita de Vladia. Bueno, ya no les voy a enseñar. Si quieren ver la casa de Vladia, vayan Pues vayan un video a su canal. Y por allá... ¿Dónde es que se ve la refinería, Vladia? ¿Dónde está? La refinería de allá. Bueno, este paso tendrías que acercar. No se ve, pero miren Solo allí tubos esos allá tubitos. atrás. Exacto, esos No, tubitos están ahí los atrás. tanques grandes allá atrás. Bueno, Ya. tenemos el murito aquí. Vean ahí. Vale, no se pueden quejar. Todo Cabaiguán está aquí. ¿Cómo anda? Bueno, entramos a un sitio de aquí de una heladería. Ah, mira, también venden dulce. Miren, tenemos dulce por acá. Bueno, la dulcería se llama Triple K. Vean qué chula está de lo más bonita. Está de lo más aparte, como ya les dije, venden dulce. Y está en la esquina de, o sea, está el bulevar aquí y aquí está entonces, exacto, en la esquinita del bulevar y esta es la calle Valle. O sea que está súper céntrica. Vean, miren, no les había dicho que aquello es una tienda en Omblesé, creo que eso ya se lo dije. Es que hemos pasado tantas veces por ahí que se me olvida por dónde pasamos. Y allí también pues venden potes de helado. Sí. Hay sabores de chicle, manzana, café, mantecado, fresa, hay tremenda variedad. Hay dulce, brazos gitanos, domos, tres leches, lonjas de chocolate. Y las especialidades están en el otro lado, más las bebidas. La bolita de helado es a 160. Ajá, ya nos trajeron las cucharitas y yo ando con una blusa que me acabo de comprar en la tienda de Chopitrapo o en Ropa la tienda de reciclada. ropa reciclada, como decimos allí. Bueno, ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean. Ella ni sabía de lo que era una cama. El mío es de chicle azul con chocolate. Y yo pedí caramelo, solamente 2 bolitas de caramelo, porque esa ligadera a mí no me gusta. Y entonces si no me gustaba el de chicle, pues entonces... Y el chocolate no me gusta. El chicle es riquísimo. Aquí, aguántate los riñones porque tienes que dejarlo aquí. Con los caros.
sé, hizo... Nos dio frío. Sí, entonces ahora queremos caminar por la acera del bus. Miren, señores, pues hablarles un poco de el sitio donde estuvimos, que le suelen llamar aquí en Cabaiguán la Cuevita. Que es donde, bueno, como ustedes pudieron ver, donde están todos los vendedores de ropa, de zapatos, joyerías, de todo lo que ustedes, bueno, ustedes lo pudieron ver ahí. No había corriente. Cosas de niños, todo. Sí, no había corriente, pero... Sí. Qué loca. Amo tu cámara. Pero los precios son súper elevadísimos. Generalmente, a ver, a los precios no le pude hacer mucho zoom ni nada de eso, pero más o menos... Hay nada, se bajaba de los 5.000 pesos, prendas de vestir, ropa, zapatos, chanquetas, lo que tú buscas. Sí. Nada, se baja de los 5.000 bien pesos. caro. Por eso es lo que les digo, que el cubano para poderse comprar ropa tiene que ahorrar tres meses y te quedas hasta sin comer y no sé. Lo que pasa es que como el cubano inventa tanto, ustedes lo saben. En esa cosita que hay de muchos colores allí fue donde me compré la blusita. Como pueden ver, es tremendo negociazo. Allí tienen todas las prendas y las veo bastante económicas, están bastante nuevas. Allá en Santi Espíritu lo que suele hacer, o sea, lo que suele haber es más cosas que se nota el uso, como más viejitas. Incluso más cara. Y entonces pues aquí fue donde me compré, que de hecho voy a venir en otro momento y les voy a mostrar y para ver qué me compro así, porque ustedes saben que es más económico realmente que comprarse una blusa. Por ejemplo, la blusa esta me sale en 500 pesos, que está bastante nueva, y esta blusa te puede llegar a costar 2.000, ¿verdad? Y entonces hay vestiditos ahí que están bastante económicos también, que ustedes saben que yo uso bastante y así. Bueno, familia, y con 7% de carga en la cámara, voy a hacer ya la despedida de aquí. Ya me voy para Santi Espíritu. Yendo con casco y con la mochila porque yo tenía las trenzas puestas y me las voy a poner todas. Vladia va a hacerse un cambio de look en el pelo y entonces ya yo me voy para Santi Espíritu. Ahora voy a coger las máquinas por aquí. No sé si me da la batería para grabarle las máquinas. Yo sé que a ustedes les gusta eso, pero bueno, nada. Hasta aquí. Te espero en Santi Espíritu lo próximo. Sí, esto va a ser unos días allá y unos días acá. Recuerden es más, suscribirse. nos vamos a ver los miércoles tú aquí y los viernes yo allá. Recuerden suscribirse al canal de Vladia, se los voy a estar dejando por aquí toda la info. A Denise. Igual en la descripción les voy a dejar el link directo del canal. Nada, pasen, apóyenla, le dicen que van de parte mía y ya, listo. Y suscríbanse a mi canal también. Un saludo, bye bye, nos vemos. Bye. Te voy a contar una historia, así es mi vida en Cuba. Me presento, me llamo Leia Orellana y esta es mi canal de YouTube. Te enseño de mi día a día y mucho más. Vivo en una provincia en el centro de Cuba llamada Santi Espíritu, donde te muestro las singularidades de su gente y sus tradiciones. Me gusta viajar